rompiendo ataduras mentales. Es de suma importancia esta enseñanza, como todas obviamente, pero esto es importante porque nos va a conectar con el ser productivos en el lugar donde Dios nos va a poner, porque si estamos atados, si somos esclavos, realmente no podemos producir como produce el Hijo. Una es la producción del esclavo y otra es la producción del Hijo, son diferentes. Amén. Por eso, en el verso que hemos leído, de que el Hijo se queda, pero el esclavo se va. Amén. Y deben comprender algo, de que cuando el Señor viene en nuestras vidas, viene para romper nuestras ataduras y regalarnos libertad. O sea, el cristiano está totalmente vinculado con una libertad la cual recorre nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra voluntad. Somos verdaderamente libres. Y la libertad, mis hermanos, no consiste solamente si el cuerpo está preso en una cárcel, sino si realmente somos libres en nuestra mente. Y en esta libertad, hermanos míos, nosotros obtenemos salvación. La frase que van a seguir es importante. En la libertad somos salvos. No podemos ser salvos sin libertad. Porque cuando estamos esclavos, ¿dónde? En la muerte. En realidad la salvación consiste en que hayan personas que son totalmente libres, ya que la esclavitud es muerte en sí. Entonces, nuestra libertad del pecado evidencia que nosotros somos salvos. O sea, tú no puedes decirme a mí, yo soy salvo en Cristo, pero tú sigues las ataduras. Tú sigues siendo esclavo del pecado. Esto es algo contradictorio. Los salvos, oigan por favor, son las únicas personas libres en el universo. Aún la misma naturaleza dice que está sujeto a la vanidad. Y solo los que han sido liberados del pecado son verdaderamente los salvos y no practican pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Estamos claros? Mis hermanos, si usted no es nacido de nuevo, usted no es salvo. Y usted practica. Por eso usted practica el pecado, porque no es salvo. Los salvos no practican el pecado. ¿Por qué? No porque lo digo yo. Porque dice la palabra, dice 1 Juan 3:9, que la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Interesante, o sea, hay una fuerza dentro de ti por lo cual no quieres pecar, no puedes pecar. De hecho, Jeremías lo estaba diciendo cuando hablaba del nuevo pacto, que él infundiría el temor para que nosotros no pecáramos. Y dice Juan, y no puede pecar porque es nacido de nuevo, o sea, es salvo. Esto está diciendo, y no puede pecar porque es salvo. Los salvos no pecan, no practican el pecado, Y yo no voy a entrar en ese detalle. Sí, no podemos pecar, sí, mi hermano, pero no vamos a entrar en ese pecado. Puedes caer en sorpresa de un pecado, pero no vamos a quedar en eso. Lo importante es que no practica el pecado. Amén. Entonces, cuando recibimos en realidad a Cristo, lo que recibimos, por favor, es la ley del Espíritu
para que usted pueda ser libre de las ataduras y de todas las adicciones del pecado. El pecado trae adicción. Romanos 8:1-2 dice, porque la ley del espíritu de vida, o sea, entonces yo tengo un espíritu de vida. Esta es mi libertad. Mi libertad consiste en que dentro de mí habita una ley del espíritu de vida. O sea, el otra ley es la ley del pecado de la muerte. O usted tiene la ley del espíritu que te da vida y eres libre, o tú estás bajo la ley del pecado y tú estás esclavo de la muerte. Lo dice, oye por favor, porque la ley del espíritu de vida de Cristo, en Cristo Jesús, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Punto. ¿Estamos claros aquí? Aquí hay dos opciones. No hay tres opciones. Entonces el pecado, amada familia, ejerce dominio para que nosotros le obedezcamos, y estas son las llamadas ataduras. Entonces yo estoy preguntando, ¿un salvo puede tener ataduras? Si está diciendo aquí que Jesús te ha libertado, lo dice. O sea, no es un 80%, dice te ha libertado de la ley. O sea, es más que el pecado, te liberta de la ley que opera para que tú pecas. Por tanto, dice Pablo ahora en Romanos 6, 11 y 14, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Entonces, si hay lujuria, si hay pecado, es porque entonces nosotros estamos bajo la ley del pecado de la muerte. Dice la palabra aquí, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Romanos 6, 11, 4. Esas cosas, yo suplico el Espíritu Santo que les dé la información directa a cada uno y que pueda leerla en su casa, no una vez, 100 veces, y llegar a una conciencia por la cual decir, si yo estoy pecando entonces, si yo estoy bajo pornografía, si yo estoy bajo idolatría, si yo estoy bajo diversos pecados, es porque entonces no estoy bajo la gracia, estoy bajo la ley del pecado. Aunque usted puede llamarse cristianos, aunque usted puede estar sentados aquí en este lugar. Familia, entiende por favor que el camino religioso puede ser también el camino ancho de la perdición. Aquí yo no les puedo dar la garantía que ustedes van a ser salvos. Aunque yo me sonrío, aunque yo le doy palmadita, aunque yo los amo. Dice la palabra, hicimos milagros en tu nombre. Y dice él, nunca os conocí. O sea, hay personas religiosas que están dentro del cuerpo de Cristo y están haciendo obras grandiosas, pero no están reconocidos. ¿Por qué? Porque simplemente no han sido liberados de la ley del pecado y están sujetos al pecado. Mis hermanos, el que no está salvo, discúlpeme, pero va al infierno. El que no está salvo, el que no ha sido liberado de sus ataduras, va para el infierno. De eso somos salvos. Por eso fuimos liberados del pecado y de la ley que opera a los hijos de la desobediencia. Mucha atención. Es una noche de liberación, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad que os hará libre.
Puedes estar sentado dentro de una iglesia todos los domingos, todos los sábados, y esto no te hace seguro. Estás seguro solo en la posición de practicar la verdad. Algunas veces decimos nosotros, Dios conoce mi corazón, dejando de entender que somos buenos y Dios sabe que yo soy sincero. Lo único que Dios sabe es que nosotros somos pecadores. Gloria al Señor. Cuando llegamos a Cristo, encontramos desde la liberación interior del pecado, pasando por la paz que controla todas nuestras situaciones y circunstancias. Una vez usted va a ser libre de sus ataduras y de la ley del pecado que opera en sus miembros mortales, ustedes van a experimentar algo grandioso, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ponlo esto como algo real. No importa, usted puede tener en este momento grandes aflicciones, grandes pruebas, pero la paz no se aparta a vosotros. Entonces es una señal por la cual dice, va hoy en buen camino. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces concluimos, o sea, toda esa obra de la liberación, de la paz, concluye en una certeza externa que potencia al máximo tus posibilidades. O sea, usted no tenga una paz para ser hippie. Usted tiene paz para que realmente potencia tus posibilidades frente a tus circunstancias. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Dios está interesado no solo perdonar nuestros pecados, sino liberarnos de nuestras ataduras que producen más pecado. Porque, y si Dios a mí me perdonó, ¿qué hago con los que vienen? Sigue perdonándome. Pues está bueno eso. Sigo pecando y tengo un Dios que me perdona atrás de mí. Esto no funciona, no es la temática de Dios. Dice las Escrituras, sabemos para que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Fíjate que todas las cosas cooperan para bien. ¿Para quiénes? Para todos. ¿Para quiénes? Para los que aman para a Dios. Todos. Para los que aman Para a los Dios. que aman a Dios. Y uno dice, yo lo amo, yo siento que yo tengo en mi corazón un sentir muy bueno. No es ese sentir. El amar a Dios es guardar sus mandamientos. No es sentir emocional. Dios no es algo ni erótico ni otro tipo de amor. Es ágape. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Interesante, ¿no es cierto? O sea, los que aman a Dios, cooperan todo para bien. No es para todo el mundo, ni siquiera para los que solamente aman a Dios, sino para los que realmente están llamados conforme a cumplir un propósito. O sea, aquí tenemos tres verdades potencialmente protectoras y liberadoras, pero también con una certeza extrema sobre nuestras causas y resultados. Los que aman a Dios entonces significa que se deleitan y guardan la voluntad de Dios en ellos. Amén. Todo coopera para bien significa que esos nuevos hombres, esta nueva creación, los salvos, pasan todos sus límites y términos humanos, ya que no hay grado de dificultad o adversidad que no pueden superar, sino que toda adversidad será invertida para sus beneficios y todo pecado será vencido en ellos. Si usted es salvo, usted no va a practicar el pecado. Si usted practica el pecado, es porque usted está todavía bajo la ley del pecado, y eso significa infierno. Y el llamados conforme a su propósito no es otra cosa que una nueva mentalidad de hombres
que fueron liberados de sus propios propósitos y comprenden la vida, las circunstancias todas, la cotidianidad, a través de los propósitos divinos. Usted, hermana, es salva para que usted sea conforme a los propósitos de Dios. Yo me gozo esta noche, porque si yo entiendo de verdad que soy salvo, es porque yo soy libre. Soy libre de mí mismo para yo cumplir grandiosos y potencialmente grandes propósitos, los cuales ninguna de mis circunstancias me pueden afectar a esos propósitos. ¿Estamos aquí, iglesia? Gloria a Dios. Sin embargo, en muchas ocasiones parece que las preocupaciones y el carácter natural ganan terreno sobre nuestras vidas. Hermanos, nuestras ataduras mentales, que es la naturaleza de la ley del pecado que opera en nosotros, son conceptos de vida de nuestra vida anterior, o sea, del hombre viejo, que influencia en el modo de vivir. Por eso yo digo que el hombre nuevo dice: las cosas viejas han pasado. O sea, entonces el hombre viejo no me puede influenciar. Pero si entonces yo estoy en una concupiscencia por la cual realmente está presente en mi vida en forma práctica, no sorpresiva, práctica, entonces definitivamente veo que la ley del pecado está presente en mí. Esta noche la enseñanza apunta a comprender nuestras ataduras mentales desde el punto de inicio de una vida esclavizada por la mente. Se lo voy a comprobar de la Biblia. Solamente tenga paciencia y no pierdan este hilo que les va a desarrollarse en sus mentes algo grandioso. Se habla de doblamiento mental. Doblamiento es lo que se dobla. Es la característica principal de la mente natural, con muchas capas de defensa, y es esta atadura que mantiene nuestra mente esclavizada. Una mente doble o doblada tiene varias capas y se esconde su carácter. Con precisión me atrevería a decir que es la levadura del hombre viejo que lo mantiene cautivo en lo natural. Cristo llamó la levadura de los fariseos que da lugar a la hipocresía. ¿Acaso la hipocresía no es algo doble? ¿Algo que se dobla? No es una sola pieza. La hipocresía son dos piezas. Es como un papel que se dobla en dos. Una doble vida, una doble mente, un doble pensamiento. El pueblo escogido de Dios es llamado para un desdoblamiento mental, o sea, separar de dos mentes, para que la libertad, para que en libertad pueden vivir y escoger lo mejor. Una mente cautiva, una mente esclavizada, hermanos míos, no puede escoger lo mejor. ¿Estamos aquí, iglesia? La vida abundante está unida con una mente libre de ataduras. Le estoy preguntando, ¿un esclavo, hija, puede experimentar vida abundante? Jamás. Es esclavo, es limitado. Esto pasa con nosotros. Puede ser que existe una vida, puede ser que tú la veas y en forma motivacional digas: yo quiero eso, pero tú no la experimentas hasta que tú no eres libre. Nunca habrá una eficaz colaboración entre espíritu y nuestra alma si no entremos en esta liberación mental por parte de Cristo, para que experimentemos la mente de Cristo y así estar unidos en Él. Hoy voy a meter mucho esta idea de la esclavitud mental, porque existe y es lo que destruyó el pueblo de Israel. Ellos no fueron libres, no fueron bautizados, pero tenía un problema por lo cual no
O sea, los impidió llegar a la vida abundante de la tierra prometida. En el cuerpo de Cristo no hay cabida para la levadura. Lo hemos hablado hace 3 sábados. Porque un poco de levadura, ¿qué hace? Amén. Entonces las ataduras siempre nos sujetan al propio camino. La levadura, cuando entra, viene a un propósito. No va a ser otra cosa sino de la sustancia que fuiste leudado. Son las ataduras que nos extravían desde la absoluta unidad del cuerpo de Cristo hasta el extravío del verdadero rol que corresponde a cada creyente dentro del cuerpo de Cristo. Una persona que está atada no puede servir, tiene altibajas. No puedes confiarle a él. Tú le das una tarea, te la tira por emoción y al 3 meses dice, yo no puedo más. Tú le comienzas un trabajo, pero está atado, no lo lleva a cabo. Gálatas capítulo 5, verso 1, dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Me asustó la palabra estáis otra vez. O sea, veo que hay una posibilidad, a pesar que fuimos libres, de volver al yugo de la esclavitud. ¿Estamos aquí, iglesia? Son las posibilidades que estamos explicando a ver qué está sucediendo, cómo podemos evitarlas y cómo puedes ganar esta batalla eficazmente y ser un creyente productivo, un hijo en la casa y un hombre que está totalmente libre. No hay mayor regalo moral que usted sea libre y pueda definir esto, justo juicio, eso está mal. Estoy diciendo, el que se calla otorga. Aquí lo que veo en Gálatas 5:1 es una advertencia de personas que fueron libres, pero está en peligro de que otra vez estén sujetos al yugo de esclavitud. Hay personas que desde su niñez se justifican conforme su comportamiento de su herencia terrenal, aún siendo cuerpo de Cristo. Al entrar a participar del cuerpo de Cristo, mis hermanos, no han cambiado este carácter de su nación que fueron inculcados, este carácter de su familia y de las descendencias que pertenecen. Pregunto a ustedes, ¿Dios cambiaría el carácter de una persona extremadamente chistosa en algo más sobrio? ¿Por qué lo haría? Si muchos nos gustan los chistes. Yo creo que en la iglesia hay muchos chistes también, pero parece que tiene cabida esto. Y como que la gente quiere en un momento reírse, no quiere ser tan serio, pero Dios lo haría esto. ¿Hay algo mejor que Dios nos puede realmente ofrecer? Por eso hay muchas personas que todo lo ven a través de un chiste, predican en chistes, porque ven que esto es, y para mí es una atadura también. ¿Qué es mayor? ¿El humor o el gozo? El gozo. Grandes humoristas que conocemos, que nos hacían reír demasiado, se han suicidado porque hubieron ataduras insuperables y nunca conocieron el gozo. Familia, una persona con experiencia al gozo divino, creo que no se deslice fácilmente por cualquier oferta de este mundo. Costumbres que están arraigadas en nuestra mente
y las usamos como el modo de nuestro comportamiento, aún deben ser quitadas. Nosotros estamos actuando según lo que estamos pensando. Todo lo que usted hace es porque ha pasado en su mente. Yo no conozco una persona que hace lo que le da la gana sin pensarlo, aunque sea inmaduramente, pero lo piensa. Diría que la capacidad de entenderlo por sí mismo es muy limitado. Por esto, nosotros necesitamos clamar al Señor que se nos muestra este yugo mental y clamarle por esta libertad y así ser libres de este yugo. Es tan serio esto, mis hermanos, que después de todo, Israel siguió caminar como un esclavo en medio del desierto, pero en esta ocasión era un esclavo mental, atado fuertemente en su mente. Y fíjate, fue libre, se bautizó en el Mar Rojo, quebrantó, el enemigo fue quebrantado. Israel fue atado en su mente y a pesar de que estaba clamando por su libertad de los egipcios, fue destruido por no liberarse de sus propias ataduras mentales. Él clamaba que ser libre y Dios oyó este clamor. Sin embargo, saliendo de Egipto, pasando por desierto, no logró llegar a la vida abundante porque simplemente siguió como un esclavo mental. Y eso es lo peor, mis hermanos. Una reciente investigación señala que dedicamos más tiempo adicional para confirmar lo que ya estábamos pensando que a una información que apunta a otro sentido. O sea, usted puede decirme, esto se llama prejuicio. Te está esclavizado de los prejuicios muchas veces, porque hemos recibido porque así lo entendimos, así lo capturamos. Pero entonces cuando nos desmantelan las estructuras de nuestra mente, las ataduras, no la queremos. ¿Por qué? Porque 50 años, 60 años hemos vivido bajo. ¿Cuántos de nosotros dentro de un debate o de una conversación no nos hemos expresado de esta manera? Es que tú no entiendes. O no me digas así, no me lo entiendes porque vas a pecar. Tú no entiendes. Es como si fuera un manubrio por lo cual nos quiere tapar la boca, evidenciando que entonces nuestra opinión tiene mayor relevancia que del otro. De alguna manera somos esclavos de nuestra propia esclavitud. Y yo creo que una vez que el hombre está libre por parte del Hijo de Dios, Él opera también en la libertad de nuestra mente a partir que usted adapta la mente de Cristo. Por eso la mente de Cristo es la plena libertad en su mente. Todo eso es un crecimiento. Aunque diversas ideas que concebimos nos atan en un carácter esclavo, seguimos aferrados a esas ideas preconcebidas. Diríamos que estamos entre un faraón interior que sigue dirigiendo sobre nuestros pensamientos, sea por memoria, sea porque ya están sellados en nuestra mente, y filtrando entonces los datos en busca de pruebas que confirmen nuestros prejuicios. O sea, queremos ser justificados en lo que ya en prejuicio estamos declarando que es eso. O sea, esto pasa con muchas denominaciones, religiones e interpretaciones inclusive aún sobre la gracia. Usted puede hablar en la gracia un bautista y un pentecostal y tienen distintos conceptos sobre la gracia. Es más, pone un metodista y pone un evangélico y un bíblico, los 5 van a estar de acuerdo en varias cosas, pero también desacuerdo fundamentalmente de cómo ellos ven la gracia. Por esto uno entiende una cosa y el otro entiende otra, porque la suma de la verdad, de su palabra, es la verdad. Puede estar en la gracia
Pregunto, ¿y estar lleno de ataduras? Dice mucha gente, pero estamos pecando todos los días. No, mi hermano, frena un poquito, porque si estamos pecando todos los días, algo no va bien. Entonces, el pecado no fue destruido, el pecado sigue dominándonos. Esto es concepto bautista. Para comprender las implicaciones prácticas de esta idea, debemos comprender la conversación del amo con el esclavo, porque hay una conversación, hay una dialéctica interna entre el amo y el esclavo que surgen en nuestra mente y con manifestaciones de ataduras. Siempre, por favor, oigan, siempre el esclavo se autojustifica. El hijo es responsable y sabe lo que está bien y lo que está mal. El esclavo dice, no lo hice yo. Ahora voy a lo más importante. Yo quiero que usted capture esta verdad y diría que casi estoy llegando a la idea central. Israel decía en Éxodo 16:3, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos juntos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Observen por favor ahora Éxodo 17:3. Pero el pueblo tuvo allí sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed? Números 11:5 dice, nos acordamos del pecado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Están captando algo aquí? ¿Estamos entendiendo algo? Israel se expone con una manera comparativa de lo que vivía y de lo que está ahora. Sobre todas sus acciones, o sea, decía, en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne. Fíjate, toda la memoria era que Egipto les ofrecía algo que ahora su situación no les ofrecía el nuevo estado. Porque nos has hecho subir a Egipto. O sea, están diciendo que mejor atrás. Decía en otra ocasión, comíamos gratis en Egipto pepinos y melones. Todas esas frases, mis hermanos, son hechos del pasado que se unen a través de algo que Dios quiere desvelarnos en esta noche. Amén. La palabra es nos acordamos. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Lo está entendiendo ahora mismo? O sea, todo lo que pasaba en Egipto con su actual se une con la palabra nos acordamos. Esto apunta a la siguiente conclusión. Israel no pudo entrar en la vida abundante porque en realidad estaba atado a Egipto por sus ataduras mentales que lo mantenían conectado por medio de memorias y propósitos naturales y por ende con la vieja vida del esclavo. Así son las ataduras mentales. Aunque crees que estás libre porque puedes andar donde tú quieres, estás atado por el faraón que rige tu mente. Personalmente luché yo mucho por la memoria de Grecia en varias ocasiones que me querían llevar aquí, y se lo digo como testimonio. En realidad Israel llevaba una aflicción profunda que entonces él convirtió en una esclavitud interna. Fíjense que ellos estaban afligidos por 400 años, pero esta aflicción no los llevó a celebrar su libertad, sino que los cautivó a una manera interna tal que los impidió llegar a la tierra prometida. Esto sucede con nuestras vidas.
Si no desatamos esta condición, esta es la atadura que nos mantendrá lejos de la bendición de su tierra fértil y producir mucho fruto. La mentalidad del esclavo te puede conducir únicamente en la muerte. La mentalidad del esclavo te puede conducir únicamente a la muerte. No hay escapatoria. Israel, para poder entrar a la tierra prometida, primero tuvieron que morir hasta el último de la generación que salió de Egipto, porque ellos llevaban la frustración y la aflicción de la esclavitud en su ADN espiritual. Ellos no podrían deshacerse de esto porque algo sucedió, algo crecieron, fueron maltratados, pero ellos no fueron liberados dentro, porque así no pudieron, entrarse con el Señor a decir, mira, quítanos esta cosa, porque hay cosas que Dios te va a liberar, pero hay cosas que tú tienes que pedir esta liberación. En la tierra prometida entran las personas con una mentalidad como la que tuvo Josué. Él era libre. Él no tuvo la mentalidad de Israel, la esclava. Números 14:3 decían siempre, ¿no sería mejor que nos volviéramos a Egipto? ¿Cómo es posible? O sea, después de esto, nada más por ver un mar rojo, yo creo que vale este evento para que tú lo vivas y después te mueres, ¿cierto? Después de eso, espérate, ¿qué más voy a ver ahora? Pero ellos decían que era mejor volver a Egipto porque en sus memorias esto estaba presente. ¿Saben por qué mucha gente no puede alcanzar libertad? Porque dice, no estoy todavía listo para recibir a Cristo. En realidad, ellos anhelan su vida natural. Ellos no quieren dejar eso, están unidos, quieren estar en Egipto. Es tan grande lo que estamos descubriendo esta noche que los descendientes de Israel natural siguen hasta los días de hoy en la diáspora como un juicio por sus propias ataduras por la mentalidad adquirida de Egipto. La diáspora de Israel en las naciones sigue hoy mismo en el año 2019 después de más de 3,000 años, y es un juicio de Dios por las ataduras mentales que preservó Israel en su peregrinaje, siempre atados en lo que sus mentes esclavas les dictaban. Oye, yo tengo amigos judíos que dicen, no queremos regresar a Israel, me lo dijeron claramente. Viven en Panamá, tienen sus negocios, ¿qué vamos a hacer en Israel? No captan el propósito de Dios. Una mentalidad de mezcla, una mentalidad de adulterio, de propios caminos, de rebeldía, de tomar aguas de las estanques de Egipto. Es necesario, mis hermanos, romper este círculo vicioso para liberarse de los fantasmas que atenazan nuestra memoria y encontrar el camino de la libertad en forma real, no teórica, no religiosa. O somos libres o no lo somos. ¿Por qué seguimos buscando realidades que confirman pensamientos gestados durante nuestro deambular esclavizado? ¿Por qué si hemos cruzado las aguas del mundo que se abrieron ante nosotros? Porque uno dice de allá, pero también se abrió el Mar Rojo para pasar del mundo, dejando atrás un mundo que solo le interesa tenerte esclavo. ¿Por qué tú dejas que te persiguen tus ataduras? Todas tus ataduras tienen conflicto contigo porque están unidas con el mundo. Es el hombre viejo. ¿Qué tal del hombre que se llama cristiano, pero lleno de afán, lleno de preocupación, lleno de vanidad? Su vista está con codicia todavía hacia el mundo. Codicia el mundo. Esto significa siendo esclavo mental.
esta esclavitud exterior por Egipto, en forma cotidiana, ha dejado huellas de rebelión al interior del hombre, siguiéndolo con las ataduras mentales. Por esto ellos fueron llamados rebeldes. Los que están bajo ataduras son rebeldes. Hay una rebeldía. Cadenas que atan al pasado. Muchos creyentes batallan con sus distracciones y problemas que les impiden su crecimiento espiritual. La distracción está unida con el pecado. Estar unido al Espíritu en varias tareas espirituales no es una distracción, ¿cierto? Cuando usted dice esta semana, no pudo, estoy ahí, tengo conflictos, es porque hay algo que le está envolviendo con el mundo natural. Esas ataduras son como eslabones de una cadena que nos mantienen firmemente unidos al pasado, en una área de debilidad y vulnerabilidad para cometer de nuevo pecados. Jeremías 2:20 dice: porque desde muy atrás he quebrado tu yugo. Dios nos liberó un momento que muy sinceramente ustedes pidieron libertad de sus pecados y arrepentimiento. Y dice: y roto tus ataduras y dijiste: no serviré al pecado. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol umbroso, corrías tú, oh ramera. No voy a leer más allá. Hay palabras muy fuertes que yo no sabía que existían por ahí. Esta herencia, hermanos, espiritual, o mejor digo, esta herencia terrenal negativa se manifiesta porque abrimos alguna puerta dándole al enemigo el derecho legal de atarnos. Estas ataduras generalmente afectan nuestra mente en forma directa, nuestra voluntad, nuestras emociones, influenciando nuestro comportamiento con explosiones de rebelión. Muchos cristianos luchan contra diversos problemas personales. Sin embargo, llevan vidas de derrota, limitados por una culpa que se asuma a otra culpa. Tratan de cambiar su conducta por sí mismos, pero solo para caer en lo mismo más profunda y desesperadamente. Iglesia, estamos llamados para ir en pos de aquel que solo puede liberarnos y presentarnos con toda conciencia, suplicándole que deseamos ser libres por su nombre. Yo creo que si usted lo desea esto, usted va a ser libre instantáneamente, porque Él tiene toda la legalidad y la fuerza para romper sus ataduras. Solamente hay que reconocerlas. Hay que reconocer sus ataduras. Hay que reconocer todo aquello que mantiene las cadenas unidas y no pueden hacer otra cosa que obedecer sus ataduras. Hay un llamado, mis hermanos, de librarnos del propio amo Faraón por un lado y cambiar esa mentalidad esclavizada por otro lado, para que haya una conversión completa y firme. El arrepentimiento, mis hermanos, significa cambio. Y eso quiere decir una mentalidad no esclavizada para participar en sus propósitos. Nadie puede participar en sus propósitos como esclavo. Esto es asunto de los libres. Porque Dios no puede, dice, oye, por favor, para que vean cómo es la cosa. Dice, el hombre de doble ánimo, que se purifica su corazón, no cree que tal recibiría algo por parte de Dios. Entonces vemos que realmente el de doble ánimo es un hombre atado y no puede recibir el guión, la liberación, la fructificación por parte de Dios, porque dice, tal hombre no espere que va a recibir algo, lo dice la palabra. Vamos a ver las facturas, los factores de nuestras ataduras.
quiero hablarles sobre el proceso de la aflicción. Aquí todos de una u otra manera hemos caído en aflicción en el curso de nuestras vidas. La mayoría de las veces la aflicción, tu aflicción puede convertirse en una atadura. Y yo quiero hoy esta noche que tú lo puedas comprender, y tú tienes que realmente liberarte también de eso. Una aflicción de que una persona puede ser de sobrepeso puede convertirse en su atadura. La aflicción es causada por diversos factores. Una relación rota, un desastre económico, una esterilidad, una violación, hasta un sentimiento vivo que Dios nos abandona cuando más lo necesitamos. La aflicción es la consecuencia de un proceso que, si no se resuelve, prolonga la aflicción. La aflicción no se interrumpe porque ya llegó en su fin. Si tú pasas por prueba y por aflicción, por horno, tiene un fin, tiene un proceso y tiene una causa. Pero en todo esto, Dios te va a ayudar a que tú lo pases. ¿Por medio de qué? De la liberación. Dios te le va a liberar de la aflicción. Va a llegar un punto que la aflicción debe acabar. Tú no puedes vivir afligido en toda la vida. Tú no puedes ser contristo en toda la vida. Tú no puedes estar dividido toda la vida. Entonces la aflicción es una consecuencia de un proceso que, si no se resuelve, que prolonga la aflicción y abre la puerta a diversos problemas espirituales, físicos y hasta emocionales. Y es una trampa para nuestro crecimiento espiritual. Les voy a explicar, voy a ser muy explícito. Tengo ejemplos. Conozco personas que están atadas sus mentes sobre un matrimonio por la aflicción de ser solteros. Mucho cuidado para no convertirse en ataduras. Conozco personas que están amargadas por este asunto. Tu gracia y gozo son superiores de tu soledad y tu soltería. Sé sabio. Para poder librarnos de nuestras aflicciones, debemos entonces confiar su palabra a pesar del horno del proceso. Es decir, Señor, en su tiempo, quítame la aflicción y libérame de esa. Se trata de perseverar en medio del proceso con los ojos del Espíritu fijo en la promesa. Por eso yo quise que la hermana Fanny leyera Juan 8:32-36 en el inicio, pero yo lo vuelvo a leerlo. Dice: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El esclavo, dice, no queda en la casa para siempre. ¿Qué palabra esta? El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Si estamos en la casa, estaremos libres. Porque la libertad es para los hijos, no es para los esclavos. La condición de experimentar la libertad es quedarse en la casa de Dios, y como hijo recibe toda la verdad y toda la libertad. No es como el esclavo que en la aflicción se turba y trata de huir. El hijo no. Todo el asunto apunta en prevalecer permaneciendo. Cualquier otra forma es religiosa y sigue en ataduras. Libres de la esclavitud de las adicciones. Quiero decir algo sobre esto. Se define como adicción en todo aquello que se rinde nuestra voluntad. Oyen esto. Pero tu voluntad no se puede rendir fuera de la voluntad de Dios, que es la absoluta, es la suprema, y es por aquella que te creó, para que tú la experimentas. Es el hecho, la adicción, de rendirse y de entregarse a otro poder
permitiendo que la voluntad se torne pasiva. Esta es la voluntad de cualquier otra cosa que no es la voluntad de Dios. La adicción insiste en una repetición. Si usted está repitiendo voluntariamente, es porque hay una adicción, hay una voluntad que está entregada a este otro poder que no es la voluntad de Dios, porque el Hijo vive la voluntad de Dios, no vive en cualquier otra voluntad. Las cadenas no se rompen hasta que no deciden entregarse al poder del Espíritu Santo para ser liberados. O sea, las Escrituras nos advierten en 1 de Pedro capítulo 2 verso 11: os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Amén. ¿Cuál es la palabra que les ha cautivado en sentido que ha llamado la atención? ¿Cuál es la palabra de estas? Os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La palabra es os abstengáis. Exactamente, Héctor. Os abstengáis. Ahora yo digo una cosa, pero ¿no me liberó el Señor? ¿Cómo yo tengo que abstenerme? Porque ya me liberó, ya yo no tengo que luchar sobre esto. Vamos a verlo. Existe una determinación por el deseo de liberarse de la atadura. Existe una determinación por parte de usted por el deseo de liberarse de la atadura. Dios le va a liberar de las ataduras que usted quiere ser liberado. Amén. Si usted no quiere ser libre, Dios no le va a liberar. Efesios 4:22 dice: en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. O sea, vieron que existe una orden determinada por parte de nosotros que se llama ¿cómo? Despojaos ahora. Él no los despoja. Él ahora nos llama una vez libres que usted lo va a despojar. O sea, Él rompió el poder de la ley del pecado, pero tú lo vas a despojar. Y mucha gente no lo entiende y creen que sentados todo va a suceder, algo que realmente va a estar libres. Ustedes deben tener una voluntad determinada para que Dios opera hasta el final su obra. La palabra despojaos en este versículo significa esencialmente renunciar. Por esto, el llamado de hacer morir lo terrenal es un indicio y es un inicio de la victoria por el que el Hijo liberare verdaderamente será libre. Cuando entres en la vida del Cristo, Él ordena libertad para que tú puedas hacer morir lo terrenal, para que tú puedas despojarte de la vieja naturaleza. Amén. Las adicciones, sean drogas, alcohol, pornografía, masturbación, fornicación, se manifiestan como el deseo de escapar a diversas circunstancias. Y todo esto, mi hermano, es pecado. Todo lo que yo mencioné y mucho más es pecado. Y este pecado indica que uno está bajo la ley del pecado. Todas las adicciones tienen una raíz espiritual. El ser humano es rebelde y es egoísta por naturaleza. Desea conocimiento, pero sobre todo desea satisfacción. ¿Entendieron? La adicción es un reflejo directo de nuestra atadura interna a este pecado de rebelión. En realidad, en el fondo, es nuestra rebelión.
La sanidad perpetúa el pecado, lo practica. Estamos en iglesia. Muchas veces la persona es llevada a las ataduras debido al abuso que fue víctima a la niñez. Yo quiero hablarles un poco de esto. ¿Cómo es posible que una violación, un rechazo, una mala imagen de sí mismo o una falta de perdón, continua culpa y aflicción nos lleva a ser atados? Muchos de los casos de comportamiento homosexual es que realmente ha sido una violación en su niñez. Un rechazo participó en esto. Si en la herencia familiar existen comportamientos de ese tipo, hay que tomarlo en cuenta y lidiar con él muy seriamente. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente los que practican tal pecado, mis hermanos, son conducidos hacia el infierno. La victoria se logra en oración y en disposición, y esencialmente en experimentar la confianza precisa en la misericordia de Dios. Esta noche les digo que hay un camino a la libertad. Yo creo que este es el mayor don que el hombre puede experimentar después del amor y libertad. Ser libres es lo que cada hombre está buscando en el fondo de su corazón. Identifique con precisión el área del conflicto, de su atadura, y no permites tregua a este asunto. Ahí está el problema. Muchos de nosotros vemos que hay un problema, vamos a una oración de 5 minutos y queremos que eso se resuelve así, o un segundo día. No es así, mis hermanos. Usted no puede dar tregua hasta que alcanzan su liberación. Cuando la va a alcanzar en esta área, vamos para el próximo paso. Y así Dios va a obrar en diversas maneras con sus diversas situaciones en su vida. Pídele al Espíritu Santo que le muestre cualquier área de atadura a la que usted deba prestarle atención y persevera. Este es un secreto, este es el secreto, perseverar. No váyase con una oración y en 3 días ya se cansaron. Usted cree que entonces ya Dios dice, ya oré. Ustedes insisten, sean determinados, los ganan terreno, porque ustedes no pueden servir a Dios bajo las ataduras. Por eso somos inconstantes. Las inconstancias es por causa de las ataduras. Y vosotros de doble ánimo, dice, purificar vuestros corazones. O sea, entonces el de doble ánimo simplemente está atado, porque hay algo que purificar, hay un pecado que está operando en él. Fija tus ojos hacia este punto. Mira tus ojos hacia adelante, dice Proverbios 4:25, y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Tenga una conciencia, sepa cuál es tu debilidad, cuál es la frustración, cuál es la rotura desde tu niñez, que hoy mismo tú sigues el mismo comportamiento atado en esta propia profilaxis. Sé realmente hombre que puede ver lo que hay delante de ti y pide liberación. Señor, líbrame de mi pecado. Tú me lo has perdonado, ahora yo creo que también tú me libras de todo esto. Renuncia al pecado, porque las ataduras producirán siempre pecado, mis hermanos. No tiene otro asunto. No se trata de una debilidad inofensiva, sino una máquina de producir pecado. Sé sabio. Aunque el origen que recibirás esta fortaleza para hacerlo, lo recibirás por la comunión con Él. Aquí termino con esta idea. Que yo dije, la solución está en la comunión con Él. La solución está en la comunión. Hay mucha gente que quiere liberarse, pero no tienen comunión, no saben quién es Dios, cómo es Dios. La comunión con Dios únicamente debe ser tu fortaleza. Recuerda, auténtica comunión, auténtica comunión. Tiempo, esta es la solución con el Señor. Señor, hábleme, yo estoy enamorado de ti, yo te amo, Señor, pero yo creo que te amo. Hágame a entender un mayor amor, porque algunas veces entendemos que lo amamos porque sentimos,
pero no es sentir. ¿Qué iglesia? Amén. Cierre la puerta en cualquier área por donde el enemigo pudiera entrar. Pídale a Dios romper con los patrones de la conducta pasada, de la conducta a lo que tú estás acostumbrado muchas veces desde muy joven, desde tu familia, tu nación, tu educación, desde tu cultura. Nuestra cultura puede ser una atadura, nuestra nación puede ser una atadura, tu familia puede tener costumbres que te podrían atar. Permite por medio de la comunión con Dios sea formado en la imagen de Cristo. Y recuerda que tú también participas en el despojo del viejo hombre. Dice, quítense de vosotros. Señor, quítame la amargura. Y aquí dice, quítense de vosotros la amargura. No entiendo, yo estaba orando para que tú me la quites. Dios te da el poder para que tú la quites. Toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Quítense. Firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, mis hermanos. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque vosotros, hermanos, dice la palabra, a libertad fuisteis llamados. No os esclavicéis